Nuestro ensayo argumentativo habla sobre el pronóstico del crecimiento de los sectores productivos de Colombia. Está presentado por Ana Caterina Tarazona Arévalo, Joana Domínguez Niño, Kerly Joana Rolón Corredor, Luisa Fernanda Pérez Torres, Yurani Montagur y Cindy Rodríguez Niño, para la materia de macroeconomía. Buenas noches, soy Yurani Montagu Flores y junto a mis compañeras vamos a exponer la sustentación del trabajo final, cuyo tema es el crecimiento económico del país. Como ya sabemos, el factor principal para que la economía viniera abajo pues es el COVID-19, el cual tuvo un mayor impacto sobre la economía, afectando pues el crecimiento, contrayéndolo en un 6,8% del PIB en el 2020. Pues también contrajo pues la caída del consumo, la inversión colombiana en sectores productivos como fue la construcción, la minería, el comercio, entre otros. Y pues esa crisis no fue solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, pues esto provocó de que la economía moderara las presiones inflatorias a través de reformas. El motivo de nuestro trabajo o el objetivo prácticamente se puede decir va enfocado en los cambios de la economía del país durante el COVID-19, el cual afectó directamente el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto y los sectores económicos productivos. Y pues a través de eso pues produjo cambios en la sociedad, en las costumbres que ya se venía viviendo, el cual pues nos ayudó o nos forzó a crear pues nuevos mecanismos de empleo, cuyo objetivo general del trabajo es identificar el proceso de recuperación económico que se ha venido dando en el país durante el tiempo de pandemia y la forma en que directamente se vieron afectados los sectores productivos, la importancia en cuanto al desarrollo y crecimiento del panorama macroeconómico y social del país. Los objetivos específicos del trabajo final es reconocer el panorama macroeconómico de Colombia para el año 2021, recopilar la información sobre el comportamiento de los sectores económicos durante el tiempo de pandemia y forma estratégica de frenar la caída de la economía del país. Reconoce la importancia de los sectores económicos que permiten satisfacer las demandas sociales y el aporte al desarrollo y crecimiento económico del país. Hola, buenas noches para todos. En el desarrollo final de macroeconomía he podido evidenciar la importancia de la economía de un país, pues es esta misma economía la que le permite a un país, en el caso de Colombia, entrar en un proceso de globalización. Decimos que Colombia empezó este proceso de globalización en el siglo XX, cuando hace su primera exportación con uno de los principales productos que tenemos hoy en día aún vigentes, como lo es el café, y pues entre otros productos que son importantes dentro de esta economía, como lo son la caña de azúcar, la minería y las esmeraldas. Se dice que este proceso de globalización conlleva a que la economía sufra una transformación y en general una transformación del país en el sentido social y político también. Cuando hablamos de que son aquellos productos que permiten entrar en ese proceso de globalización, hablamos de que existen sectores económicos como es el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Cuando decimos de los sectores, el primer sector y el segundo sector, hablamos que son sectores productivos, pero no podemos dejar por fuera el terciario, que es de gran importancia, pues este también contribuye tanto al ingreso nacional como a lo que llamamos el Producto Nacional Bruto, que conforma la economía de un país. Buenas noches, mi nombre es Ana Caterina Tarazona Arévalo. En el desarrollo de nuestro trabajo analizamos el panorama macroeconómico del año 2020-2021, los rasgos y generalidades de la evolución reciente.
podemos analizar que en el primer semestre del 2021 se confirma una recuperación sostenida de la tasa del crecimiento del 8,8% del PIB frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Vemos que fue impulsada por el repunte de los consumos de los hogares y por la dinámica de inversión. También por las exportaciones de nuestros productos que son como el café y el petróleo, los cuales han ayudado de una manera favorable al crecimiento económico de nuestro país. Podemos analizar que la inflación para el año 2020 se mantuvo en el 1,6%. Fue la más baja registrada en la historia reciente de nuestro país y se situó por debajo de la meta política del 3%, por la fuerte caída de la demanda agregada. Factores externos e internos han impulsado la inflación para el año 2021, según el análisis macroeconómico que hemos realizado. La variación anual en los precios alcanzó el 6,63%. Podemos ver que nuestra situación fiscal se deterioró en el año 2020 por los mayores gastos que se presentaron para enfrentar el tema de la pandemia, un tema que produjo un gran impacto en todos los sectores y actividades económicas de nuestro país, el cual el gobierno debió elevar y aumentar su deuda un 65% frente al PIB para poder lograr una nivelación en temas de pandemia. Podemos ver también que actualmente ya se están recuperando muchos de los empleos que se perdieron debido al tema de la pandemia COVID-19. Eso ha sido una recuperación lenta, pero que se ha venido presentando y que ha sido positiva para nuestro país, ya que pues el desempleo se ha ubicado en tasas muy elevadas, pero que ya esto se está empezando a recuperar esos empleos, ya hemos regresado a la presencialidad y muchas personas han podido tener oportunidades laborales, lo cual es muy bueno para el crecimiento de nuestro país. Así cada uno de nosotros podemos tener para nuestras necesidades básicas y aportar al crecimiento y desarrollo económico, tanto de la oferta y la demanda de productos que consumimos a diario. Buenas noches, mi nombre es Carly Joana Rolón, pertenezco al grupo número 7 de la materia de macroeconomía. Bueno, respecto al desarrollo del trabajo, sobre la pregunta del crecimiento económico para el año 2021-2022, yo voy a hablar sobre la parte del desarrollo del trabajo, sobre los rasgos generales de la evolución reciente. Bueno, en el primer semestre del 2021 se confirma una recuperación sostenida en la tasa de crecimiento anual del 8,8% del Producto Interno Bruto frente al mismo periodo del año anterior. Bueno, la inflación para el 2020 fue del 1,6%, fue la más baja registrada en la historia recientemente en Colombia. Situó por debajo de la meta política del 3% por la fuerte caída de la demanda agregada. Bueno, los precios en el primer semestre del 2021 alcanzó el 3,63% y se prevé que termine el año por encima de la meta. La situación fiscal se deterioró en el 2020 por los mayores gastos para enfrentar la pandemia y por el profundo impacto que tuvo la actividad económica y los ingresos del gobierno. El déficit del gobierno se elevó al 7,8% y el nivel de la deuda aumentó a cerca del 65% del Producto Interno Bruto. El intento del gobierno en marzo del 2021 de lograr una reforma tributaria ambiciosa en términos de recaudación y ampliación de los contribuyentes fracasó por una contundente oposición de diferentes sectores. Bueno, las calificaciones de riesgos rebajaron la calificación de la deuda y el país perdió el grado de inversión conseguido hace más de una década. Bueno, de las políticas económicas tenemos la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. En la política fiscal
el déficit del gobierno central pasó del 2.1% del Producto Interno Bruto al 7.8% en el 2020. Se deterioró que combina con la reducción del 1% porcentual de los ingresos y aumentó el 4.6% del porcentual de los gastos. Bueno, en la política monetaria la rebaja de la tasa de inversión se transmitió a las tasas de interés y en las distintas modalidades de crédito, que conservaron las tasas de crecimiento anual positivas pese a la profunda caída de la actividad económica. Y entonces tenemos que para esto al finalizar el 2020 la cartera del total de la moneda nacional creció el 4.9% anual, impulsada por los créditos. Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Pérez Torres. Voy a hablar sobre la evolución de las principales variables. En 2020 hubo un deceso del déficit externo. La reducción de las importaciones fueron más altas al menor valor registrado en las exportaciones y como resultado de la baja demanda externa de los productos de la industria extractivas como el petróleo y el carbón se redujeron bastante, lo que generó que las exportaciones de productos agropecuarios como el café, el banano y el azúcar aumentaran, pero aún no logró compensar la otra disminución. Y como impacto por la pandemia, la actividad económica decreció en un 6.8 en el año 2020. Eso también afectó la formación bruta del capital. Fue una de las rublas más afectadas. Debido a los gastos extraordinarios que generó la pandemia y lo que aminoró el consumo de la sociedad, al cierre de este año el índice de los precios al consumidor habían aumentado 1.6%. Aunque el empleo se ha recuperado, dicha recuperación ha sido más lenta. Bueno, muy buena noche. Mi nombre es Cindy Rodríguez Niño y en esta oportunidad quiero compartirles acerca de la agricultura en nuestro país. Cabe resaltar que dentro del sector primario encontramos la parte de la agricultura, que es toda aquella materia que viene directamente de la naturaleza. Por ejemplo, encontramos el café. El café, Colombia es uno de los grandes exportadores y es por esta razón que viene directamente sin transformación, ¿sí? Esto me lleva a poder identificar el sector secundario o el sector industrial, que es todo aquel que requiere de una maquinaria para su transformación. Es por esto que en este sector pues encontramos también diversidad, porque podemos intervenir esa materia prima y lograr un producto que también de alta calidad y que a nivel económico pues puede llegar a tener bastante acogida. Encontramos también el sector terciario, y este sector encontramos también la parte de los servicios, ¿sí? Es aquellos que nosotros no podemos de pronto tocar, palpar, pero que son necesarios también para que funcione esta economía. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, el sector financiero, encontramos también, digamos, una cadena de restaurantes, ¿sí? Que como tal, pues, nos sirve para el funcionamiento, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que estos sectores, cada uno va a realizar, pues, dentro de su posición, pues una labor muy importante a nivel del país. Es por esto que hemos hecho una recopilación de diferentes temas para poder abordar y llegar a comprender las diferentes temáticas que podemos tener en cuenta desde el área de la macroeconomía. Muchas gracias, buena noche.